Educabilidad. García y García, en su libro Filosofía de la Educación, nos indican que la educabilidad es más que la mera plasticidad o ausencia de los instintos del organismo biológico. Para ser educado, el hombre ha de poseer una notable ductilidad para recibir las influencias educativas que tanto el entorno como otros seres humanos le proporcionan, pero debe ser también capaz de desarrollar nuevas estructuras personales a partir de las influencias recibidas. Características de la educabilidad. La característica personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Piaget afirma que hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Así pues, el derecho a la educación no es más ni menos que el derecho del individuo a desarrollarse normalmente en función de las posibilidades que dispone y la obligación de la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efectivas y útiles. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se lo considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal, donde se origina la intencionalidad como característica de la educabilidad. La educabilidad también es dinámica, ya que todo lo que rodea al ser humano influye en él, en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Límites de la educabilidad. Los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de educabilidad. La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas. Dentro de ellas tenemos el pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo y, como diría Herbert, donde no hay libertad no puede haber educación. El optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Existen dos vertientes, la vertiente sociológica y la vertiente psicológica. Dentro de la vertiente psicológica se encuentra implícita la tesis de que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. En la vertiente sociológica, la sociología insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo. Limitaciones generales de la educabilidad. Fundamentalmente, en reducirse a dos. La primera radica en la misma naturaleza del hombre y la segunda en la naturaleza de la intervención educativa. La primera contradicción emanada del mismo ser del hombre es la del determinismo-libertad, pues según escribió Herbert, los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza. La segunda podría referirse a la oposición entre naturaleza y cultura. Según Herbert, la pedagogía no debe suponer educabilidad alguna ilimitada, ya que la indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad. La espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan a la educabilidad en el espíritu del hombre
y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Según San Cristóbal, la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Teorías personalistas. Las teorías personalistas asumen que el hombre es persona hecha y constituida aunque no le haya venido aún la educación. El afirmar que el hombre por la educación llega a ser persona implica decir que el hombre no educado corre el riesgo de no serlo. Esta consideración refleja fuera de lugar cualquier planteamiento correcto de la educabilidad en el hombre. En esta línea, Mounier difundió el personalismo comunitario. Esta filosofía de vida pone a la persona en comunidad como centro de todo. A su vez, Paulo Freire propone que el individuo se forme por sí solo, no formarlo. Para ello, propone que las situaciones de aprendizaje fluyan de las vivencias cotidianas, de tal suerte que se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Conclusiones. La educabilidad brinda la posibilidad de elevar al ser humano a dicha condición. Estando este proceso íntimamente ligado con la educación, se deja en manos de los educadores el contribuir en formar desde las aulas de clase a nuestros estudiantes, siendo ellos seres perfectibles que día a día se educan con el ejemplo del docente. Al ser los seres humanos perfectibles, no perfectos, los docentes en esta constante interacción con estudiantes, padres de familia y en general con el entorno educativo, también estamos llamados a seguir por el camino de la educabilidad. Lo anterior va de la mano con la afirmación que realiza Mialaret 1966 en cuanto a que si queremos progresar, debemos desarrollar en cada individuo un máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biológica. La educabilidad es algo innato e intrínseco en el hombre, ya que según las teorías espiritualistas, esta incide en el espíritu manifestando sus funciones y a su vez el espíritu solo existe en el hombre, por tanto, solo el hombre es educable. Así tal que los seres humanos con los que nos relacionamos en los diferentes campos y con diferentes roles, tales como padre, docente, compañero de trabajo, etc., inciden en la educabilidad de cada uno, en especial en la de los estudiantes, teniendo en cuenta que la totalidad humana comprende todo lo bueno y lo perfecto y todo lo imperfecto y defectuoso, siendo cada ser humano quien pone limitaciones a su educabilidad, condicionando la educabilidad de su ser. Aunque la naturaleza, determinada en la genética, es un factor importante en la educabilidad del ser humano, difiero de los autores genetistas al considerar que no es el factor más importante, pues pienso que la educabilidad se desarrolla con la espiritualidad mediante la interacción con los demás seres humanos, siendo esta personal, intencional, dinámica y necesaria para todo ser humano independientemente de su genética.